Un psicólogo puede asustarse con la pluralidad que emerge en su paciente. La diversidad asusta. Hay psicologías y hay psicoanálisis que son bastante conservadores y bastante reaccionarios, ¿no? Dice Lacan, ¿no? La religión triunfará. Hay un peligro del gusto por la secta. Las religiosidades no dejan de ser muy tranquilizantes. Cuando alguien se enamora, se arroja un poco a la angustia de lo nuevo, de ser receptivo al otro, ¿no? Hacer pareja, por ejemplo, no es nada sencillo. ¿Y vos qué contás? Bienvenidos. Antes de continuar con el video, quiero invitarlos a que por favor se suscriban al canal. Esto es muy importante para continuar creciendo y llevarles a ustedes contenidos de alta calidad. Profesor José Fernando Osa, psicólogo con maestría en educación, un doctorado en antropología, docente con quien tuve la oportunidad de pasar por un proceso de aprendizaje contigo. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Bienvenido a ¿Y vos qué contás? Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, acá para atenderles lo que ustedes quieran saber. Vale, profe. ¿Por qué hoy en día en una sociedad tan enferma como la de Colombia sería importante empezar precisamente a atender lo que se denomina la salud mental? Creo que problemas siempre han habido, ¿no? Pero ahora comenzamos también a preguntarnos por cosas que antes eran secundarias, ¿no? Cosas tan importantes hoy día como es la valorización nueva hacia la mujer, por ejemplo. El interesante resurgimiento de un movimiento de mujeres que comienza a pedir el derecho a opinar, el derecho a existir, el derecho a estudiar, el derecho a ser escuchadas, ¿no? Y a reivindicar cosas que antes ni siquiera eran tenidas en cuenta, ¿no? Es un poco va de la mano también de un cambio de época que comienza a pensar la existencia de diversidades, ¿no? La existencia de un país plural que, como decíamos, nace desde la Constitución del 91, digamos, una pregunta por un país nuevo, ¿no? Por un país distinto al que hemos vivido y que nos obliga también a pensar asuntos como, en apariencia, secundarios, como es esto que denominamos salud, ¿no? Es un concepto también polisémico que puede ser leído, la salud y la normalidad, ¿no? Comienza a ser repensado nuevamente cómo podemos trabajar en estos conceptos desde la educación y desde la psicología, desde el psicoanálisis para proponer cosas pertinentes, ¿no? Claro, cuando se habla, por ejemplo, de ese concepto de normalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la norma? Aquel fenómeno que se repite secuencialmente en el tiempo, pero no quiere decir que sea saludable. Sí. Entonces nos acostumbramos a la muerte, al asesinato, sin mucha sorpresa, y eso no quiere decir que entonces sea un asunto positivo, sino que por el contrario da cuenta de que a pesar de que se presenta normalmente, ya en un concepto de salud como tal, pues sería un asunto patológico. Mm, Y hablas un poco del psicoanálisis, que digamos es una corriente que a nosotros nos llama la atención y que nos interesa. ¿Qué crees que ofrece el psicoanálisis con respecto a otras terapéuticas, que por supuesto son válidas, pero cuál sería esa particularidad del psicoanálisis en un contexto como el nuestro? Bueno, es algo por proponerse y por reinventarse, ¿no? El trabajo psicológico en nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura ha estado más bien alejada de ese discurso, ¿no? Sabemos, pues, por lo que hemos dicho, que hemos sido más tolerantes a formas de violencia social en la familia, en las lógicas del machismo, del patriarcado, en las lógicas escolares también, digamos, ha predominado esa tónica, una normalización de la violencia como solución a los problemas, es decir, acallar al otro, ¿no? La pregunta contemporánea, la pregunta que comenzamos a hacernos es en qué medida no solo la psicoterapia, ¿no? Que es lo que yo trabajo actualmente, sino también la educación, ¿no? Y la familia, los espacios familiares, los espacios escolares son espacios donde pueda circular
la diversidad, el derecho a hablar, el derecho a existir, ¿no? De los jóvenes, de los subalternos, de las mujeres, ¿sí? De las minorías sexuales y étnicas, ¿sí? Estamos comenzando, digamos, apenas a redescubrir una apertura a una forma distinta de convivencia, ¿no? Que es una búsqueda y es una lucha que puede fracasar, ¿no? Digamos, vemos en este momento también hay una reacción, una poderosa reacción neoconservadora en el mundo entero que va en contra de lo diverso, ¿no? Del no reconocimiento de los derechos de las mujeres. Hay muchos chistes burlescos, ¿no? Contra el feminismo, contra la reivindicación de los homosexuales y de los LGTBI, contra también la protesta que de una manera u otra hacen los jóvenes al no adaptarse a los sistemas educativos que ya no les son amenos, ¿no? Y que nos obligan, y este es el lugar también de una psicoterapia, como también de un sistema educativo nuevo que estamos llamados a construir, a reconstruir, y a un sistema político nuevo, y es el derecho del otro a expresarse, el derecho del otro a existir, ¿no? En psicoterapia nos toca también reinventar esa posibilidad de dejar oír lo que no funciona, lo que no se adapta, las diversidades que no logran ser reconocidas en la educación, en la vida de pareja, en la sexualidad, en el mundo laboral, ¿no? Entonces, estamos en un desafío contemporáneo de un cambio cultural y un desafío que, repito, nos toca trabajar a todos, no solo a los psicoterapeutas, a los psicoanalistas, a los psicólogos, sí, sino también a los médicos, a los gobernantes, a los sistemas educativos, cómo escuchar y cómo acoger en verdaderas escuelas, ¿no? Acoger esa diversidad, acoger esta palabra nueva, ¿no? Estos deseos que van emergiendo y que nos obligan a redefinir las maneras clásicas como hemos pensado asuntos como las relaciones de pareja, como las relaciones escolares, ¿sí? Las relaciones políticas, ¿no? Estamos llamados a remover y a promover ese derecho a la existencia de lo diverso. Y como repito, hoy día estamos también presenciando una reemergencia de un movimiento de reacción conservadora contra esas emergencias que a muchos asustan, ¿no? Que es lo preocupante, ¿no? Se me ocurren dos cosas a partir de lo que estás planteando. La primera es, a veces desde algunos sectores que creo que desde una posición un poco miope, tildan, sobre todo desde unas posiciones feministas, tildan al psicoanálisis como un discurso machista, Ujú. ¿ya? Cuando creo que lo que hizo el psicoanálisis precisamente con Freud fue darle la palabra a la mujer Mm. en un contexto en donde esa moralidad pretendía silenciar ese deseo de lo femenino, ¿ya? Sí, sí. Eso por un lado, quisiera conocer tu opinión frente a Ajá. eso. Y lo segundo es entonces, en ese orden de ideas, el psicoanálisis vendría siendo un espacio subversivo en donde lo que se le está dando la oportunidad al sujeto es de expresar aquello que hace síntoma. Ujú. Es decir, hay como una especie de denuncia en el sujeto de hay algo que me está enfermando. Un Ujú. poco ese malestar en la cultura, ¿no? Sí, sí. Planteaba Freud. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, en primer lugar estamos necesitados de estudiar también, ¿no? Es decir, lo que uno comienza a descubrir cuando lee el psicoanálisis es que hay diversas posiciones, ¿no? Ujú. Y en efecto hay posiciones dentro del psicoanálisis muy conservadoras. Y me disculpan, como la de Freud. Ok, O ajá. sea, los que plantearon que en el psicoanálisis había una manera distinta de pensar lo femenino no fueron propiamente los primeros psicoanalistas, ¿no? Digamos que esa posición es más actual, ¿no? Más desde Freud había una posición muy conservadora y reaccionaria, ¿no? Recordemos que Freud hablaba de la mujer como castrada,
complejos, bueno, una serie de cosas que fueron muy discutidas por las grandes feministas, ¿no? Y por las mismas psicoanalistas feministas que han descubierto con Lacan y otros autores que hay otras formas, por ejemplo, femeninas de ¿No vivir. crees que con el psicoanálisis, particularmente en Freud, hubo un escenario, un espacio en donde la mujer fuera escuchada? ¿O fue escuchada bajo ese enfoque todavía Sí, muy sí, sí, patriarcal? muy Ah, patriarcal, okey. sí, sí, en cierta manera la lectura de la histeria, en primer lugar porque la histeria es un producto cultural, ¿no? Cuando a las mujeres se las desposee de la vida comunitaria y se las encierra en los hogares a atender labores domésticas, se producen estas explosiones histéricas, ¿no? La histeria nace de una época, no es una condición propia de lo femenino, ¿no? Es una particularidad de un sistema social que les negaba a las mujeres el acceso a otras formas de vida, ¿no? Lo que han hecho personajes como Lacan es romper con ese psicoanálisis, con ese freudismo, digámoslo así, ¿no? Para proponer otras maneras de pensar lo femenino. Digamos que esa es una lucha. Es decir, el freudismo todavía pervive, ¿no? Hay todavía psicoanalistas que consideran que el binarismo y la homosexualidad como perversión, ¿no? Hay lecturas muy conservadoras. Y creo que el psicoanálisis está llamado, sí, a ocupar una posición subversiva. Eso hace falta. Y digamos que esa discusión hay que promoverla porque por sí misma no garantiza nada, ¿no? Hay también dentro de la antropología y de la filosofía, como de la política, hay posiciones bien conservadoras y bien reaccionarias. Digamos que decir filosofía o decir psicoanálisis no es garantía de una posición abierta y plural, ¿no? Y digamos que esa es una lucha que hay que hacer, ¿no? Y claro, si somos en cierta manera sensibles a lo que propone una escucha del otro, es escucharlo en toda su radicalidad de diferencia. Lo que pasa es que no todo el mundo ni todos los psicoanalistas están preparados para escuchar la diferencia. A los adultos les asusta escuchar a los niños y a los jóvenes. Por eso los sistemas educativos tienden a cerrarse a la escucha de esta diversidad actual de lo que hay, todas estas sintomatologías de los jóvenes que no logran adaptarse, es precisamente también una silenciosa emergencia de discursos otros que no logramos descifrar, ¿no? Y esto le puede suceder a un psicólogo. Un psicólogo puede asustarse con la pluralidad que emerge en su paciente y cerrarse a una escucha resistente, Solo desde la teoría y si no encaja. una escucha reactiva, exacto, Ajá. donde lo que termina imponiéndose es un estándar de vida, un modelo de qué debe ser lo femenino, o qué debe ser lo normal, o qué debe ser el hombre, ser macho, ser hembra, ¿no? Es un desafío precisamente por eso estamos llamados un poco a estudiar y a un análisis permanente, un estudio permanente y un análisis permanente, porque la diversidad asusta. La diferencia angustia y son pocos los adultos que son abiertos, que se abren, digamos, a escuchar a los niños, a escuchar lo que están planteando los jóvenes en sus crisis educativas, ¿no? En sus sistemas educativos. Y de igual manera también esto puede suceder en los sistemas, en los trabajos terapéuticos, ¿no? Hay psicologías y hay psicoanálisis que son bastante conservadores y bastante reaccionarios, ¿no? Es decir, A veces uno puede pensar que se vuelven como una especie de secta, ¿no? De religiosidad frente a esos discursos tan conservadores, ¿no? sí, sí, sí. Hay el riesgo, digamos, dice Lacan, ¿no? La religión triunfará, dice él. Hay un peligro del gusto por la secta, ¿no? Las religiosidades no dejan de ser muy tranquilizantes y en el sentido de que nos ofrecen seguridades eternas, ¿sí? Y un poco la vida nos arroja, por ejemplo, cuando alguien se enamora, ¿no? Se arroja un poco a la angustia de lo nuevo, de escuchar al otro, de ser receptivo al otro, ¿no? Hacer pareja, por ejemplo, no es nada sencillo. Posiblemente antes, cuando la mujer se sometía a una lógica patriarcal o a una lógica machista, pues los conflictos no es que no existieran, los conflictos eran acallados.
Ahora precisamente hay más dificultades para hombres y para mujeres de hacer pareja, es porque también se manifiestan los sujetos en su derecho a hablar y en sus deseos, y esto, claro, hace más compleja la vida de pareja, así como hace más complejo el sistema educativo, ¿no? Claro, y estamos llamados precisamente a hacer una apertura, digamos, en las escuelas, y en las escuelas no solo del sistema educativo, sino también en las formaciones de psicoanalistas, de filósofos, hacer una apertura a esta diversidad que, repito, es angustiosa, ¿no? Es el reconocimiento de una pluralidad de voces, es el reconocimiento del derecho a la participación de la diferencia. Y la diferencia está también en nosotros, y la diferencia en nosotros también nos angustia. Es decir, ser receptivos a la diversidad en la política, en el amor, en la sexualidad, en lo escolar, es angustioso para muchos, ¿no? Precisamente estamos llamados a preguntarnos por qué somos capaces de recibir lo diverso, ¿no? De cómo hacer de lo diverso un espacio de trabajo, ¿no? Si se quiere esa polifonía. Sí, esa es la dimensión trágica de la existencia que decía Nietzsche habría que reivindicar, ¿no? Es decir, algo que perdimos, digamos, fue la dimensión trágica de reconocer que somos habitados por una pluralidad de voces, ¿no? La actual emergencia de lo femenino es para muchos preocupante, ¿no? Y también para las mujeres. Es decir, el derecho a una vida distinta a la que a los esquemas o a los estándares de vida nos obliga a todos a movilizarnos, ¿no? Uno de los temas complejos de la actualidad es la convivencia, ¿no? Y sobre todo en las parejas, en el amor, ¿no? Es un tema, un San Benito permanente, por decirlo así, que atraviesa, repito, también a la escuela en el reconocimiento de las diversidades cognitivas, de las diversidades culturales que hoy día habitan el sistema escolar, universitario, ¿no? Entonces, ese tema de lo político es un tema central que, repito, atraviesa la educación, atraviesa la política misma, y también la psicoterapéutica y las relaciones de pareja, ¿no? Es la participación de lo diverso. La familia es un espacio de diversidad, ¿no? De diversidad de géneros, diversidad de edades, diversidades culturales, y claro, en esos espacios la convivencia se hace compleja cuando se reconocen esas diversidades, ¿no? Y creo que uno de los asuntos más complejos del espacio psicoterapéutico es esa mirada que a veces inclusive los propios pacientes tienen, como que aquello que me aqueja, que me causa sufrimiento, es un asunto muy íntimo, personal, y no hay de pronto un poco esa conciencia de cómo ese contexto y todas esas variables que nos estás comentando influyen precisamente en Ujú. ese sufrimiento. Sí, esa fractura que hay del individuo como usted es el responsable de su vida, usted es el que debe tener éxito, usted debe ser tal cosa, ¿no? Sí, bueno, es un poco uno de los dilemas, ¿no? De la vida contemporánea, ¿no? En tanto participamos en un mundo social, nunca los problemas son solamente míos, ¿no? O sea, los problemas que considero más íntimos están relacionados, por eso decía hace un momento, a cambios culturales, a la manera en que yo interactúo con otros, ¿no? Es decir, los problemas en las relaciones amorosas, en las relaciones escolares, no incumben solamente al, entre comillas, mal estudiante o al marido o a la mujer, ¿no? Sino que son dramas también del cambio de las estructuras sociales que obligan a una inventiva de la cual muchos no son capaces, ¿no? Es decir, hay una apertura a formas nuevas de pensar la relación de pareja, la manera como concebimos la sexualidad, el amor, que ponen en crisis las maneras tradicionales, por ejemplo, donde la mujer se sometía, ¿no? Y aguantaba, bueno, y todo tipo de situaciones, ¿no? O el sistema educativo clásico, donde los jóvenes simplemente, pues,
se sentaban a aprender, recitar unas rutinas de aprendizaje que hoy día ya los jóvenes son mucho más resistentes a ellos y que obligan al profesor a crear otra maneras a hacer, a proponer, a inventar cosas que no están escritas, muchas de ellas, y que nos obligan precisamente también a una labor creativa, ¿no? Esto ocurre también en la psicoterapia, es decir, no podemos trabajar con esquemas o con estándares de normalidad o con estándares de curación, ¿no? Es decir, cada persona que viene a una psicoterapia es un reto para aquel que quiera escuchar este sujeto diverso que está precisamente en una situación de malestar, es precisamente en tanto emergen cosas que no logran adaptarse a eso que se propone como estándar de vida, como estándar de normalidad o de felicidad, y que obligan a una escucha nueva y a una manera distinta de escuchar y de sentir, incluso de nombrar la realidad, ¿no? Eh, Pienso un poco, no sé si te pasa, pero creo que es en general, que cuando uno se dedica un poco a la clínica, a la escucha de las personas, yo creo que un 90% de la consulta gira en torno a la relación de pareja, ¿ya? Sí. Lo mencionabas, es un asunto muy complejo, Mm, en donde generar vínculo es cada vez más difícil, ¿ya? Estamos en un contexto que apuesta mucho por ese narcisismo, esa individualidad. Eh, no sé si estás de acuerdo en que si algo se opone al amor, es precisamente el narcisismo y el amor como un vehículo en donde generar lazo con el otro, inclusive en la actualidad, sería una posición de resistencia ujú, frente a todo este contexto social, político, económico que demanda un individuo que tiene que hacerse exclusivamente cargo de sí y como alguien que tiene simplemente que producir. ujú, Punto. El amor va en contra de ese tipo de discursos. ¿Estás de ujú. acuerdo? Sí, ¿O sí, qué pensás? creo que es una solución cultural, ¿no? El amor, sabemos, emerge a finales del Renacimiento, digamos, en un grupo de poetas, ¿cierto? Que hacen una extraña promoción de una nueva forma de vivir, ¿no? Que es alrededor, por ejemplo, de la idealización del otro. Además porque he visto que estás escribiendo poesía, ¿no? Ah, sí. Ah, sí, además porque tu formación también tiene que ver con arte, Ujú. ¿cierto que sí? Sí, 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 por supuesto, ¿no? Música, pintura, Ujú. Mi tema de escultura. investigación en el doctorado fue un poco la historia del amor, ¿no? Mm, Ahora, no hay una sola forma de amor, digamos que precisamente lo que estamos viviendo hoy día es también, por un lado, una crisis de las formas tradicionales de pareja, ¿no? Y también una redefinición de las formas del amor, ¿no? Creo de que frente a esto que tú mencionabas al comienzo de este avasallamiento, digamos, en las formas imaginarias del lazo alrededor, por ejemplo, de las pantallas, ¿no? Que ofrece un tipo de relacionamiento, por ejemplo, muy vinculado a las relaciones light, a las relaciones porno, a toda esta cuestión de la venta de cuerpos, ¿no? Y sobre todo de imágenes de cuerpo y imágenes de sexualidad. También estamos, por otro lado, en la emergencia de formas otras del amor, ¿no? Que creo de que marcan también las maneras diversas de los seres humanos de ser, ¿no? Es decir, también digamos que hay en cada drama personal formas inéditas de lo relacional que están por descubrirse, que están por nombrarse, ¿no? El trabajo fuerte de las psicoterapias gira alrededor del discurso, de la construcción discursiva, ¿no? En cierta manera también la reinvención del amor tiene también que ver con la reinvención de lenguajes nuevos, de discursos nuevos, ¿no? Eh, no solo a nivel de la poesía, ¿no? Ni de la pintura, sino también de las formas
de encuentro social que pienso yo hoy día están llamando también a repensar el amor. Creo que es un tema interesantísimo, ¿no? Hay una crisis del amor clásico, en efecto, y hay la amenaza de unas formas narcisistas, como tú señalabas, como lo porno, ¿cierto? Mm. OnlyFans, todo eso. Tenemos en Cali, en Colombia, unos niveles altísimos de jovencitas entregadas a este negocio. Ujú. Y tenemos también la emergencia de otras formas de relacionamiento que son formas pendientes del humano y formas pendientes del amor que creo que están por descubrirse. Es un tema apasionante e interesante, ¿no? Vivimos, creo yo, sí, una crisis del amor clásico, pero también, ¿por qué no pensarlo? La emergencia de nuevas formas del amor, ¿no? Habría que, Estamos hablando de qué tipos de amor, bueno, poliamor. no solo eso, ¿no? Y habría que pensar qué está sucediendo, habría que escuchar qué está sucediendo, digamos, hoy día en los jóvenes, ¿no? En las formas relacionales de los jóvenes y en cosas que a veces los adultos pasamos por el rasero de formas estandarizadas de nuestra época, ¿no? Que habría que repensar de otra manera. O sea, muchas formas de lo que llamamos síntomas y crisis de la salud mental o de la normalidad también son potenciales espacios de cambio cultural, ¿sí? Decía el poeta Hölderlin, ¿no? Allí donde está el peligro también crece la salvación, ¿no? Decía Hölderlin, ¿no? Federico Hölderlin, el poeta alemán del romanticismo alemán. Allí donde aparecería lo amenazante también emergen cosas nuevas, ¿no? Allí donde aparecen los síntomas, también aparecen reivindicaciones de otredades por decirse o por formularse o por emerger, ¿no? Es un tema interesante, ¿sí? Es un tema interesante que, repito, nos cuestiona esta manera fácil eh, que nos permite librarnos de la angustia, que es recurrir a los lugares comunes, ¿no? Y pienso de que cuando se está en psicoterapia o cuando se quiere ser creador en el arte también, hay que estar receptivos a la escucha de otras formas inéditas, ¿no? De vivir, de amar. Creo que esa es la definición más interesante de lo trágico, ¿no? Nietzsche, en el origen de la tragedia, añoraba el retorno de lo trágico, y lo trágico es precisamente el reconocimiento de lo diverso, ¿no? En nosotros sobre todo, ¿no? En nosotros mismos y en nuestras relaciones, ¿no? Ese reconocimiento, repito, puede producir angustia, pero también, creo yo, es el espacio para el nacimiento de otras formas del amor, de otras formas de país, ¿no? De otras formas culturales y de otras formas de sujetos. Un espacio para la angustia, entonces, ¿favorecería una posición más saludable? Pregunto, Eso asusta, ¿sí? claro. Decía mi maestro Estanislao Zuleta en el elogio a la dificultad precisamente eso, ¿no? Es decir, esperamos una vida sin conflictos. Esperamos un amor donde todos sean pajaritos, pajaritos en el aire o y maripositas en el estómago, ¿no? Y no, el amor es complejo y está hecho de conflictos, de diálogos, sí, de momentos de tensión donde hay que buscar cambios, ¿no? Y donde debemos cambiar, debemos reposicionarnos, ¿no? Allí donde crece el peligro, crece la salvación, diría Hölderlin, pero Zuleta lo decía también, ¿no? Elogiemos que en la dificultad también moran otras posibilidades que nos obligan a ser creativos. No le pidamos a las relaciones amorosas ni a la política en Colombia que no haya conflicto, ¿no? Pidamos conflictos creativos, ¿sí? Creo que en eso mora la importancia de la tragedia para Nietzsche, que es la misma frase del elogio a la dificultad y que es la misma enunciado del poeta Hölderlin, ¿no? Allí donde está el peligro también está la semilla de otra, semilla de un futuro, de un posible, ¿no? De un país posible, de otras formas de amor posible, ¿no? Entonces, eso es interesante. Es Se, angustioso, pero es bastante interesante, ¿no? se me viene a la cabeza ese concepto de hace tanto tiempo que se trabajaba
en la universidad, el concepto de terrorismo creador. No sé si te acordás, sí. en donde aparece una idea un poco similar a lo que estás planteando, Ajá. ya, en donde era llegar desde una posición subversiva, cuando se hablan de esas otras versiones, ¿sí? En donde es llegar y fracturar, Sí, pero señor. que ofrezca la oportunidad de crear. Sí. Nietzsche le subtituló su Así hablaba Zaratustra con un extraño o cómo filosofar a martillazos, ¿no? Decía él. Y también tenemos una lectura de la pulsión de muerte como lo destructivo, ¿no? Pero también hay un elemento creativo en la pulsión de muerte, es decir, el arte, la sublimación es precisamente un espacio donde aquello que parecería lo peor, nacen alternativas, ¿no? La sublimación es eso. Y entonces la pulsión de muerte no debe ser leída únicamente en términos negativos, ¿no? Es como los síntomas de los jóvenes. Y los jóvenes en la Edad Media y el Renacimiento no se enfermaban de estas cosas como las adicciones terribles en las que son capturados jóvenes llenos de vitalidad, energía, de alegría de vivir, que de un momento a otro quedan capturados por el consumo de una droga o del porno o de formas imaginarias de vida, porque tenían la posibilidad de viajar, de irse a descubrir América o de invadir un país vecino, ¿no? O de ir a la guerra o de montarse en una aventura, ¿no? Esto se ha perdido hoy día. Los jóvenes contemporáneos están encerrados en colegios desde las 6 de la mañana y luego encerrados en condominios y esa vitalidad queda totalmente, se vuelve enfermiza, ¿no? Esa vitalidad termina siendo domeñada con consumo de drogas, que es una forma, Pero digamos, creo bastarda que, de trabajar esa vitalidad, ¿no? digamos, tengo una lectura un poco pesimista, si se quiere, porque lo que uno puede leer a veces en la clínica es que cada vez más estos jóvenes se resisten precisamente a ese contexto. Entonces, los niveles de deserción, no solamente en educación media, sino también en educación superior, pues van en aumento. Ujú. Escenarios de formación distintos o alternativos, como la formación virtual, dan cuenta un poco como que ya no quiero inscribirme en esa lógica, Sí. ¿cierto? ¿Qué pensás, por ejemplo, de ese tipo de ofertas que hay en la actualidad y quizás como una manifestación que se resiste a ese esquema, a veces un poco cuadriculado de lo que Sí, debe enseñarse? sí. Estamos frente a instituciones pasivizantes. Sí, y en la adolescencia, en el momento en que el niño muta, digamos, la cigarra cambia de corporeidad, a los niños los encierran en espacios escolares donde tienen que estar quietos todo un día, ¿no? No pueden ir al baño siquiera, pues hay colegios donde tienen un límite de idas al baño, de otras cosas, pues porque algunos van al baño a consumir popper o algún tipo de pipa de cigarro. Entonces, la pasivización es muy compleja, ¿no? Sabemos de ciertos sistemas educativos en Cali, ¿cierto? Como colegios artísticos, como colegios alternativos, donde hay mucho trabajo de proyectos en el campo, sí, proyectos agrícolas, proyectos deportivos, proyectos musicales, proyectos de ballet, donde los jóvenes se vinculan fuertemente y la corporeidad se vincula a esas actividades. Y allí en esos Un cuerpo espacios, activo. no, claro, disminuye mucho la crisis de deserción. Claro, lo que pasa es que esto supone altas inversiones en sistemas educativos que quieren, que no invierten, ¿no? En espacios. Si tú tienes a un muchacho encerrado desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego lo encierras a una clase de pre-ICFES o a una actividad aburridora de lectoescritura exclusiva. Ahora es muy complejo, ¿no? Pero si yo lo que sé es que hay colegios muy poquitos, entre otras cosas, muy escasos, que en la ciudad ofrecen sistemas educativos no pasivizantes que tienen mucho éxito, ¿no? Y que tienen una deserción mínima, ¿no? Entonces, es un desafío, ¿no? Es un desafío escuchar los síntomas de otra manera también. Digamos que en los síntomas
como decía el poeta, moran también informaciones, conocimientos y búsquedas de otros mundos posibles, ¿no? La sintomatología que Freud descifra en Schreber nos hace ver cómo Schreber lo que está produciendo en sus delirios es una construcción alternativa frente a un mundo que le cercena su derecho a existir. Y como incluso una cosa tan problemática como el delirio psicótico son formas alternas de donde un sujeto intenta existir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de la sintomatología en los espacios escolares y psicoterapéuticos un espacio de creatividad, ¿no? Como decía yo, de un discurso nuevo, no solo en lenguaje, sino en la música, en la pintura, en la actividad, en la cerámica, en las actividades lúdicas, en los trabajos manuales, en la actividad corporal o grupal, opciones que permitan, repito, que esto humano impedido pueda convertirse en algo creativo, como tú lo mencionabas al comienzo, ¿no? Un terrorismo o una pulsión de muerte que devenga en creación. ¿Sí? Es interesante. Y si a ti te está gustando el video, te invitamos a que te suscribas al canal, le des a la campanita, comentes y compartas. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Venimos hablando entonces de esos desafíos que hay en el contexto educativo y cogiste entonces el muñequito de Pinocho. Le puso el pie, ¿verdad? ¿Cuáles serían entonces esos desafíos para ese sujeto de la enseñanza y qué implica eso para ese sujeto del aprendizaje? Cuando cambian las épocas y cambian las culturas, creo que nosotros estamos viviendo un tránsito cultural, ¿no? Después de la pandemia, creo que mucha gente es sensible a que ocurrió un cambio de sensorium, ¿sí? Y desde hace rato ya venía, digamos, una fuerte emergencia de lo audiovisual de una manera particular, como son estos nuevos aparatos que son compañía permanente ya incluso desde la niñez para el alumnado, ¿no? ¿En qué medida los sistemas educativos también quedaron un poco anacrónicos, ¿no? No por culpa de los profesores, sino de un cambio de sistema cultural, ¿sí? Un cambio también de las lógicas macro del neoliberalismo contemporáneo, que hacen de que determinadas instituciones entren en crisis. Y que esto supone también la llegada de gente, de profesores, de directivos que comiencen a pensar de otra manera el sistema educativo, ¿no? En los años 60 existieron en Cali, en Colombia, gobiernos estudiantiles. En esa época esas formas fracasaron y fueron fuertemente yuguladas, es decir, prohibidas en todo el país, ¿no? Fueron perseguidas y a los jóvenes que pertenecían a gobiernos estudiantiles, pues tuvieron un destino de expulsión. Paradójicamente, desde la Constitución del 91 comenzaron a emerger gobiernos estudiantiles por decreto, ¿no? Eso indica de que llegó una generación de adultos que Se nos cayó Pinocho. estaba siendo educada, que fue en cierta manera receptora en su juventud de esos sistemas y que en los 90 pasó a ser la generación de padres y de profesores y que curiosamente pusieron este cambio, ¿no? Creo que algo similar va a pasar dentro de poco con el sistema educativo académico, ¿no? De que emerjan nuevo tipo de profesores que sean conscientes a que la población cambió y que esto obliga también a redefinir las formas pedagógicas, las maneras clásicas de enseñar ante una nueva población que ya no logra ser asimilada por las viejas. No ser más una marioneta a propósito Sí, del personaje. es decir, a nosotros nos tocó en los años 80 un sistema educativo basado en la clase magistral, ¿sí? Y nos adaptábamos muy bien a ella, y un buen profesor para nosotros era precisamente aquel que pudiera manejar a sus anchas una clase magistral, pero una clase magistral hoy día se vuelve muy compleja y muy complicada de resistir para unos estudiantes que están acostumbrados a sus aparatos, ¿cierto?
a manejar aparatos y a programar. Y bueno, entonces ese tipo de profesor ya no funciona en un sistema en el cual la sensorialidad, el sensorium, como decía Benjamin y Barbero, ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Habría que cambiar también las lógicas y los sistemas educativos, ¿no? Uno piensa en la escuela experimental, en la escuela de proyectos científicos, de proyectos agrícolas, o en la escuela de ballet, o en la escuela de arte, no sé, pero podrían ser otras, ¿no? Podrían ser otras aplicables a la población que se tenga. Podrían ser otras en la medida en que reconozcamos qué población tenemos. O sea, ¿eso qué implica? Estudiar. Eso implica la angustia de renunciar a las maneras tradicionales de pensar. Y esto también vale para nosotros como psicoterapeutas o como psicoanalistas. Es decir, qué población está llegando ahorita y cómo debemos, en cierta manera, escuchar a esa población supone cuestionar un poco las verdades en las que fuimos formados, las teorías en las que fuimos formados, ¿sí? Y comenzar en cierta manera, a una reinvención permanente de las maneras de educar y de las maneras de psicoanalizar, de hacer psicoterapia y de gobernar también, ¿no? Esos son los retos. Son marionetas, son niños sin alma, en busca de un alma, de un sentido propio. Ujú. Porque veo que cogiste la marioneta y te llamó la atención con respecto a lo que estábamos hablando. Ah, sí, sí, ¿Qué, sí. qué simboliza eso? Bueno, Pinocho es un tema de reflexión, ¿no? Collodi, cuando escribe esta extraña cuento de hadas, que pues es algo más que un cuento de hadas, ¿no? Es también la pregunta por el ser humano, ¿no? Es una pregunta por el niño que somos o que fuimos, que seguimos siendo. Y Pinocho, pues, es un ícono, ¿no? Es un personaje que habla precisamente de la crisis del sistema educativo, ¿no? Y de la lucha por encontrar la condición de humano, ¿no? Que no es un dato genético ni biológico, sino que es una conquista. Eh, Nosotros estamos abocados, los seres humanos en general, a estar alienados por el otro, ¿no? Nacemos alienados en el discurso del otro, somos nombrados no solo en nuestro nombre propio, sino también en nuestra condición sexual, en nuestros gustos, en nuestra culturalidad. Somos nombrados por un otro, ¿no? Hay una condición, digamos, titiritesca del humano, Ujú. en tanto alienados en el otro, ¿no? Ahora, esa salida, si es posible, esa salida de la alienación implica una lucha, una búsqueda, ¿cierto? Frente a las funciones maternas, por ejemplo, ¿no? Y adquirir una palabra propia, ¿es posible? Es decir, ¿y cómo sería qué sería lo propio, digamos, frente a este avasallamiento de lo otro, ¿no? El drama de la alienación en las redes también atraviesa el drama de los seres humanos en tanto marcados por la otredad, ¿no? Tú lo mencionabas muy claramente, tenemos que superar estas ensoñaciones solipsistas de la realización íntima, de la realización individual, pues porque somos sujetos marcados por la otredad permanentemente, ¿no? Y un poco la lucha, digamos, por esta desalienación estriba, en primer lugar, en reconocer la presencia de la otredad en nosotros y en reconocer precisamente que esa otredad también es plural. No solo que hay una otredad que atraviesa lo que parecería ser más auténtico en nosotros, ¿no? Digamos, poner en crisis la subjetividad misma. Lo íntimo se pone en crisis al reconocer la otredad, pero por otro lado también reconocer que esa otredad es plural, que ese es digamos, otra pata que le sale al cojo, ¿no? La otredad no es una sola, ¿no? Estamos marcados por un mundo materno, por un mundo paterno, estamos marcados además, más allá de la familia, por la escuela, más allá de la escuela y la familia, por los medios masivos, por los grupos de pares, o sea, es una otredad plural. Y la singularidad es precisamente el encuentro con
y tal vez la apropiación de ese desgarramiento frente a esa otredad, ¿no? Ese reconocimiento de ese carácter invasivo del discurso, del lenguaje y la posibilidad de ser nosotros, de estar nosotros en sintonía con esa otredad que nos habita, que repito, es plural, ¿no? Entonces ese concepto del otro, uno podría pensarlo como otros. Ese acervo lingüístico, ya desde el punto de vista lacaniano, entonces quizás podría ser en plural. Claro. Y nosotros como latinoamericanos, fíjate, no solamente somos indígenas, ni solamente somos afro, ni solamente somos europeos, ¿no? Es una condición plural. La que habita nuestra condición latinoamericana es una condición de interculturalidad, que es precisamente la presencia plural de otros plurales, ¿cierto? Y esto es válido para los géneros también, ¿sí? Lo que va a descubrir Freud, muy a su pesar y muy a regañadientes de su posición conservadora, es precisamente una condición polimorfa, ¿no? No solo sexual, ¿no? Es una condición polimorfa cultural, de género, en la que somos habitados por lo diverso, ¿no? Y esto no es nada fácil de asimilar, no es nada grato, es algo angustioso. Sí, decía también Nietzsche, ¿no? Tenemos el arte para no perecer en la verdad, es precisamente porque el arte es poner a circular esa pluralidad, ¿no? Es decir, el teatro, la poesía, la música es la pluralidad de voces, ¿no? Es decir, es el fuego de lo diverso que milagrosamente logran armonizar, ¿no? De alguna manera, ¿no? A veces desarmonizar o armonizar en forma de disonancia, ¿cierto? Que es un poco también lo que podemos pensar en términos del síntoma, ¿no? De lo musical que hay en el síntoma, ¿no? De lo trágico que hay en lo humano mismo, ¿no? Una condición No plural. puedo evitar pensar, ahora que te escucho, en ese concepto de sensibilidad estética que se Mm. hablaba en aquel entonces de la clínica de lo social nuevamente. Sí, sí, sí. Y es esa otra escucha, esa otra mirada, esa línea de la estética desde la filosofía para ver las formas de lo social, del sujeto, esas voces, esas Mm. narrativas. Eh, la clínica necesita de esa escucha de lo estético, de las formas. Sí, es decir, y lo estético es, habita, ¿no? Atraviesa lo real, ¿no? Y la estética y el arte en general son formas de fundar lo real, ¿no? Así decía Hölderlin, ¿no? Disculpen que cite tanto al poeta Hölderlin, Federico Hölderlin, ¿no? José Federico, además, pues comparto el nombre de José con Hölderlin. Decía eso, ¿no? Esa condición de lo real lo instauran los poetas, ¿no? Decía de una manera muy elegante Hölderlin, ¿no? Es también para decir que hay una pluralidad en lo social. Cali es una ciudad plural, étnica. Cali que es salsa, no solo salsa. Cali que es música del Pacífico, marimba, música del Petronio, no solamente, también. Y también en Cali hay grupos de rock y hay, bueno, diversas expresiones, músicas populares, ¿cierto? Guascarrilera, aquí se llena la Plaza de Toros con la música de despecho, ¿no? Y mexicana, campesina, ¿no? Son sociedades plurales y no solo en música, en lo sexual, en la economía, en las clases sociales. Bueno, en las clases sociales es dramática, digamos, la pluralidad, ¿no? Porque está relacionada también con la exclusión. Bueno, lo sexual también, ¿no? Ujú. Valga el lapsus. Hay una condición de exclusión de determinados géneros, ¿cierto? Prohibidos. Y esa condición plural para aquel que quiera pensar, hacer psicología, hacer educación, implica reconocer con todo lo angustioso que es
reconocer esa diversidad. Quiero insistir mucho en esto angustioso. Nosotros intentamos a comienzos del siglo XXI hacer una psicología nueva. Y los primeros que resistieron fueron muchos profesores, ¿no? Quisimos hacer un psicoanálisis nuevo, ¿no? Y los primeros que resistieron fueron los psicoanalistas, porque consideraban que ya estaba todo dicho y que simplemente había que repetir lo que, ¿sí? Y cuando comenzamos a criticar los freudismos y las escolásticas y los dogmas, claro, los primeros en reaccionar y en negarse al estudio fueron los mismos profesores, ¿no? ¿Cómo leer una cultura y una sociedad tan diversa y tan plural desde un discurso tan eurocentrista, ¿no? Mm. Y porque el monolingüismo y el monodiscurso es tranquilizador. Digamos también que no todos estamos preparados para reconocernos diversos, ¿no? Es decir, el homofóbico, sabemos en clínica que el homofóbico oculta precisamente aquello que rechaza, ¿no? Pero el homofóbico no está preparado para reconocer la diversidad que lo habita, ¿no? Tal vez el fóbico también en general, sabemos que en las fobias se ocultan profundos deseos a aquello que rechazan, ¿sí? Pero la gente no está preparada para eso, ¿no? Y en el conocimiento igual, ¿no? En la religión igual, es decir, ¿no? Qué dificultad resultó en la historia de Europa el reconocimiento de otras religiosidades, de otras concepciones de Dios, ¿no? Se produjeron grandes matanzas como las de la Inquisición para barrer estas maneras distintas de pensar a Dios, ¿no? Incluso la primera gran matanza de la Inquisición, que fue la matanza de albigenses, en la zona de Albes, al sur de Francia, al norte de España, fue una matanza con una concepción distinta de Dios, una concepción distinta que fue aplastada y que fue condenada a la hoguera, ¿no? Y hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, como se dice, lo diverso nos produce mucha angustia, ¿no? Y sobre todo porque lo diverso del otro cuestiona nuestra propia diversidad al interior nuestro, y esto tenemos que educar para la diversidad, ¿sí? Tenemos que hacer arte para reconocernos diversos, ¿no? Y reconocer lo afro, lo femenino que nos habita, reconocer lo indígena que somos, no solo en la alimentación, sino en nuestras formas de pensar, de habitar, de ser religiosos, ¿no? Qué interesante sería para los grupos religiosos reconocer y estudiar las religiosidades populares, ¿no? Que son radicalmente polimorfas, como decía Freud, ¿no? También son polimorfas, son híbridas, ¿no? Son religiosidades pastiches, habitadas por creencias mágicas, brujeriles. Estamos rodeados de catolicismos brujeriles en lo popular, ¿no? De gente que va a visitar monumentos y adora efigies y carga crucifijos como si fueran talismanes, ¿No? digamos. Claro, y que uno en clínica encuentra personas que dicen, y le preguntan a uno, ¿no? ¿Y usted qué piensa de...? Es que me leyeron las cartas. Es que fui donde tal persona que me dijo que con la lectura del tabaco y la taza de chocolate me dijo tal cosa. Mm, ¿En dónde quedan esos saberes populares que no caben en el marco, pienso yo, ni siquiera eurocentrista, sino también mm, de una lógica que a veces nos dejamos llevar por un positivismo clásico en donde si la evidencia no aparece, pues es descalificado? ujú. Eh, Es, hay, es un tema interesante. sí, y hay, por ejemplo, médicos en donde le llevan, es que, mire, mi hijo está vomitando, tiene diarrea, yo creo que tiene mal de ojo. Ujú. Entonces, a veces el médico dice, pues llévelo donde tal Sí, persona sí. que lo cura. Esos saberes eh, se estarán perdiendo, será un asunto que no es validado desde la clínica. Vos como terapeuta, ¿qué crees que pasa con eso? Ajá. Fíjate que eso precisamente es el llamado a estudiar, ¿no? Hay que estudiar. Eh,
Creo que los médicos han comenzado, algunos de ellos, a dejar entrar a los brujos a los hospitales a hacer sus oraciones contra el mal de ojo. Me han contado, ¿no? Sí. Me han contado estudiantes en práctica que en algunos médicos permiten la entrada de los brujos a que le hagan rezos a un niño y para hacerle el volteado del cuajo y todas estas cosas. Sí. Lo que me habla también de que también hay médicos que están comenzando a reconocer la densidad intercultural de nuestros pueblos, ¿no? Esa condición, repito, brujeril que nos habita, ¿no? Y que es algo que también deberían hacer los sacerdotes, los curas, los pastores, ¿no? Si quieren tomarse en serio, digamos, el reconocer al otro, es reconocer precisamente esas formas ocultas de Dios, ¿no? Dios como objeto, Dios como materialidad, Dios como lugar, como piedra, como energía. Que eso nosotros los intelectuales lo miramos con cierto desdén, pero cuando uno comienza a estudiarlo, cuando uno estudia antropología, descubre de que Una allí riqueza. habitan, claro, habitan las idiosincrasias y las identidades negadas de Latinoamérica, ¿no? De nuestros pasados indígenas, campesinos, pues, que fueron habitados por otras formas de religiosidad, de espiritualidad, ¿no? La gente, las mujeres, acá en Latinoamérica, por ejemplo, las indias encontraban crucifijos, ¿no? Y falta ver también qué habían detrás de esos vírgenes y crucifijos que encontraban, ¿no? Hay también allí creencias mágicas que provenían también de sus propias religiosidades indígenas, ¿no? Que estaban mezcladas con el catolicismo español, ¿no? En Buga, con el Milagroso, acá en Cali, en muchos lugares donde hay todos estos templos de adoración, como en México, ¿cierto? Con la Virgen de Guadalupe, se ocultan allí también las religiosidades no sacras de lo popular, ¿no? Estas, entre comillas, herejías, ¿no? Que hablan de lo que hay ahorita en Latinoamérica, que son religiosidades brujeriles o religiosidades pastiches, ¿sí? Donde se mezclan distintas creencias mágicas, ¿no? Y esto es válido también para, repito, para estudiar la densidad cultural en la educación, en el amor, en muchas otras cosas, ¿no? No solo en lo religioso. Si te entiendo, entonces, en esas expresiones religiosas, estas indígenas que, por ejemplo, encontraron el Cristo, el caso del Señor de los Milagros, entiendo entonces que hay allí una expresión propia de su religiosidad, de sus creencias, que trataban de articularlas a ese discurso dominante del momento para poder ser Sí, expresadas. es muy factible, ¿no? Ah, Es muy factible que esas divinidades objetuales, o sea, cosas, ¿no? Un Cristo que crece, un objeto que crece, no provenga propiamente de Europa, ¿no? Es decir, es evidentemente, o de una religiosidad campesina europea. ok. Estas religiosidades que intentaron, digámoslo, sin total éxito, exterminar. Lograron colarse, ¿no? Nosotros desde niños en los años 60 vivíamos asustados en ciudades grandes o pequeñas en Colombia por los duendes. Y uno decía, ¿pero duendes de dónde? Y uno descubre luego ya que los duendes son gnomos que provienen del campesinado europeo y español que vino a parar acá, ¿no? Deidades celtas que tenían forma de duendes, deidades de la tierra, El enanos. duende vallecaucano es Por Dios, importado. todavía aún encontramos comunidades donde se creen, repito, en culturas de ciudad, en Cali, hasta los años 60 y 70, en los periódicos aparecían duendes. Uno decía, plop, ¿qué es esto? ¿A qué religión pertenece? Bueno, deidades populares, dioses, objetos, materialidad, dioses inmanentes, ¿cierto? Religiosidades de otro tipo, distinto al catolicismo romano, ¿cierto? Escolástico o teológico, ¿no? Eran formas. Y eso todavía pervive, digamos, en estas grandes romerías a lugares santos, en este culto a las figuras, a las deidades talladas en madera o bueno, talladas no, bueno, explicadas mágicamente como producto de encuentros de indígenas con deidades de la tierra, pues, del río, en este caso, pues, son temas interesantes, ¿no? Que, repito,
se podrían estudiar y que se necesitan. Si alguien quiere pensar en esto, tiene que estudiarlo. ¿Sí? Claro. Como sucede, repito, con el sistema educativo, hay que repensarlo, hay que reinventarlo, como le sucede a los hombres. Hay que repensar las relaciones amorosas con las mujeres, hay que repensar la masculinidad. No podemos pretender en el 2025 de que podemos seguir amando impunemente como amaban nuestros abuelos, si es que las amaban. Falta preguntarse por qué era el amor para nuestros abuelos. Pues porque eso se ha transformado y las mujeres están demandando otro tipo de relaciones. Muchos hombres no están preparados para eso y por eso también es parte de las crisis de la vida de pareja actual, ¿no? Porque nos toca redefinir qué es ser hombre, qué es ser mujer. Nos toca redefinir las relaciones amorosas. Pregunta propia de la histeria, ¿no? Bueno, y de lo femenino Y de en lo general, femenino. ¿cierto? Y de lo femenino en nosotros. Claro. Y de lo histérico en nosotros. Claro, claro. Frente a lo que estás planteando, se me ocurre una pregunta pues muy, muy básica, elemental y sencilla. ¿Qué es el amor? Y bueno, por eso Lo planteo de una manera, sí, pues. es algo que se está redefiniendo. Es algo que se está redefiniendo, que en sus esquemas clásicos ha entrado en crisis. Nosotros fuimos educados bajo la idea del amor romántico, ¿no? Y algunas feministas han comenzado a sospechar del amor que se les ha vendido, ¿no? Ese amor cortesano. Sí, exacto, Ajá. de una idealización sospechosa de la mujer, ¿no? Luego se descubre que no había tal, ¿no? Cuando a las mujeres se las maltrata y se las idealiza, pero luego se las abandona, se las maltrata, se pone en sospecha que hay en el amor, ¿no? Y claro, en efecto, estamos llamados a redefinir este tipo de conceptos, ¿no? Es una pregunta muy difícil de responder. Primero porque no hay una sola manera, es como la normalidad o la felicidad, ¿no? No hay una sola manera de ser feliz, ni de ser normal, ni de estar loco tampoco, ¿no? Es decir, hay una diversidad. Todo diagnóstico, por eso es tan sospechoso, ¿no? Los diagnósticos tienden a caer en esquemas reduccionistas. Definir qué es el amor para una población tan diversa como la que estamos viviendo, definir qué es el amor para una mujer no es igual a lo que podemos definir nosotros como varones, entre comillas, que es el amor, ¿cierto? Que cambia. Y nosotros mismos hemos visto a lo largo de nuestra vida cómo nos hemos visto en la necesidad también de redefinir qué es el amor, ¿no? Cuando tenemos 15 años y sufrimos como Sandro, o como estos personajes que lloraban en las canciones como Camilo Sesto y toda esta gente sufrida. A nosotros a los 15 años nos tocó sufrir y nos ha tocado aprender a amar de otras maneras, ¿no? ¿Y cómo será un amor basado en la música de Bad Bunny? ¿Qué estereotipos y cánones del amor se está construyendo ahora, no? Sí. Más adelante dirán, es que ya no hacen canciones tan profundas como las de Bad Bunny. Sí. ¿Y qué tipo de sexualidades están emergiendo en relación al amor? Porque el amor también ha estado ligado a la sexualidad. Pues si tú me preguntas, define el amor, pues una definición psicoanalítica es precisamente que el amor es una de las formas sublimes de la sexualidad. Y sublime no quiere decir sin sexualidad, ¿no? Sublime quiere decir nombrarlos, hacer el amor de otra manera, ¿cierto? De hecho, en los 60 se inventó esa bonita frase, ¿no? Hacer el amor para hablar de lo sexual, ¿no? Creo que a nosotros todavía nos toca reinventar qué es hacer el amor, porque creo que estas épocas son más propicias para realmente cumplir esa curiosa metáfora de hacer el amor, ¿no? Porque creo de que Sandro y Leonardo Fabio no lo lograron, ¿no? Por eso terminaron mal, ¿no? Gente que murió muy joven, con unos cánceres terribles. El otro murió alcoholizado, bueno, una cosa muy, muy lastimera, ¿no? Algo les falló, ¿no? Nos toca a nosotros descubrir qué falló en ellos y no caer en los mismos errores, ¿no? Amores que matan, ¿no? Sí, Amores que enferman. tú ves la manera como es interesante, ¿no? También eso es parte de la colombianidad, ¿no? Ver
el amor de las canciones de los sectores populares, ¿no? Campesinado, de la música de despecho, ¿no? Uno va captando allí ciertas, ciertos modelos, ¿no? Jesús Martín Barbero, un maestro mío que falleció hace poco, Jesús Martín, tú lo conociste, nos enseñó este concepto propio de los estudios culturales que son las matrices de lo popular, ¿no? Y una de las formas de las matrices de lo popular era estas formas del amor que se llaman, sí, estas formas desgarradas del amor propias de la ranchera, Ajá. se me olvida esas formas, se me olvida el nombre. Eso tiene un nombre particular. Esas formas amorosas tan desgarradas, ¿no? De la expresión abierta del amor o del odio hacia el otro, ¿no? Que son formas propias de las culturas que no han sufrido, digamos, estos procesos tan de elegantización del discurso, ¿no? Pero que nos hablan precisamente también del éxito de las telenovelas, ¿sí? Del éxito de las rancheras, del éxito de la música de despecho, ¿no? Que es más propia de las culturas campesinas que habitan las ciudades actuales también. Pero claro, pero no es un asunto, digamos, tan actual, ¿no? Porque ya Mm, desde antaño, precisamente mencionaba la música ranchera, que desde los 40 ya es La Martina, en donde matar por amor o porque se fue infiel a un hombre es legítimo. Es decir, es un asunto que sí, históricamente es muy no es de fuerte. muchas El décadas. melodramatismo ha pervivido, entre otras cosas, también por la reticencia de los sectores populares a dejarse colonizar por el sistema educativo y por el sistema colonial, ¿no? Entonces perviven las telenovelas, es increíble, ¿no? Y pervive la música popular de Darío Gómez, formas de un amor melodramático, esa era la palabra que se me había olvidado, ¿no? Del amor, del grito del despechado, y todas estas cosas que todavía se ven por ejemplo, en la Plaza de Toros, ¿no? Se convocan a cantantes mexicanas a hacer unos espectáculos de despechonato y bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Ana Gabriel, bueno, es una de ellas. Y las mujeres y los hombres lloran y se emborrachan y lanzan madrazos al amor que no fue correspondido. Bueno, son formas propias, digamos, de una manera muy popular que creo que resiste, digamos, a la elegantización del amor o a esta otra forma que se menciona en el reggaetón, ¿no? Maluma, Bunny, ¿cómo es? Bad Bad Bunny, Bunny. Bad Bunny, Bad sí. Bunny y todo esto, que son otras formas también alternas que nos hablan de nuestra diversidad cultural y amorosa. Y si a ti te está gustando el video, te invitamos a que te suscribas al canal, le des a la campanita, comentes y compartas. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Nos vemos obligados a varias cosas, ¿no? Es decir, a romper con las formas clásicas de educar, de gobernar, de psicoanalizar y de amar, ¿sí? Nos vemos obligados a esa labor molesta de la creatividad, a esa labor molesta de asumir una condición trágica de la existencia. Y trágico no en el sentido de lo negativo, sino en el sentido de reconocer lo diverso. Tragedia es eso, ¿no? Es la posibilidad plural de algo, ¿sí? Y entonces eso supone, por ejemplo, para los académicos, una formación interdisciplinar donde no podemos quedarnos con una sola disciplina, una sola verdad. Pero también supone que esa interdisciplinariedad, es decir, no se puede ser un psicólogo sin pensar la ontología, la filosofía, la ética, la época, la La estética. sociología, la estética, pensar lo humano, ¿no? En su pluralidad y descubrir esa condición cambiante, histórica, contextual de lo humano, que para muchos es angustioso cuando se menciona la palabra relatividad, ¿no?
no nos referimos a una relatividad facilista o facilona, ¿no? Sino a reconocer que todo conocimiento, y si se cree científico, es parcial y es por descubrir, es cambiante. Cada contexto ha cambiado la concepción de mujer, de joven, y que estamos en épocas que nos obligan a repensar la juventud, la niñez, que nos obligan a pensar formas nuevas de escolaridad, de escolarización, ¿no? Que no podemos seguir llorando lo que no es a partir de conservar instituciones anacrónicas, ¿no? Como lo que era el matrimonio antes, o lo que eran las mujeres antes cuando eran sumisas y tan chévere, y lo que eran los alumnos cuando eran obedientes y juiciositos y disciplinaditos y obedientes, ¿no? Que nos obliga a asumir un poco una condición angustiosa del estudio, de reconocer la pluralidad, de estudiar disciplinas diversas, ¿no? De complejizar la condición del hombre, ¿no? De que no hay respuestas fáciles, ¿sí? Creo que si hay algo interesante en la psicoterapia y en asuntos como el psicoanálisis, es la necesidad de complejizar. De complejizar, porque cosas como ser feliz, como hacer pareja, no son fáciles, porque los seres humanos son complejos, son contradictorios. Porque la felicidad es relativa, es episódica, porque lo que para uno puede representar un éxito, para otros no. O sea, lo que le sucede a los viejos cuando analizan su vida, ¿no? Que descubren que han estado todo el tiempo esclavizados por un trabajo, por una concepción de vida, y ya en la vejez comienzan a plantear que debieron haber hecho otras cosas, haber aprovechado de otras maneras la vida, las relaciones, haber tratado a los otros de otra manera, ¿no? Es tan complejo lo humano, y un poco la tarea del educador, del psicoterapeuta, del gobernante, del amante, es reconocer esa complejidad, ¿no? Y que creo que es un poco lo que nos arroja un pensamiento crítico también, ¿no? Un pensamiento político, es decir, reconocer poner a jugar lo diverso. Reconocer que no hay una verdad absoluta, reconocer que lo que aprendimos hace muchos años, o que nos llegaba de Europa como la verdad absoluta, no lo es. Ya no lo es, o tal vez nunca fue esa verdad tan absoluta, ¿no? Y que nos vemos obligados, por ejemplo, a estudiar nuestras poblaciones, a redefinirnos en nuestras formas de relacionarnos, en nuestras formas de ser hombres o mujeres, en nuestras maneras de pensar la vida, ¿no? Y creo que esa es algo que llama un poco también a la opción artística, ¿no? A la opción estética. No quiere decir esto que no hayan opciones estéticas y artísticas alienadas, también las hay. Sí, no es. Necesitamos también un arte y una estética creativa y crítica, ¿no? Que permita precisamente asumir esa condición humana diversa, cambiante, esa crisis del humano que nos obliga a repensar estas formas de ser y de estar y de vivir y de amar, ¿no? De manera plural, con todo lo angustioso que pueda ser, ¿no? Con toda la carga de angustia y de fatalidad que nos pueda producir, ¿no? Profe José Fernando Ossa, como siempre es un placer escucharte. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. ¿Y vos qué contás? Ha sido un placer compartir este espacio contigo. Muchas gracias. Bueno, a ti. ¿Y vos qué contás? Bienvenidos.